de liberar a Leopoldo López se suma la crisis económica y una serie de factores que hacen pues que todo el mundo haya puesto la mira en ese país. Francisco, ¿cómo podemos analizar este año para el chavismo y para Venezuela? Bueno, ha sido fatal, ¿no? Es un muy mal año para el chavismo y lo que pasa es que el que viene seguramente no va a ser mejor, probablemente va a ser peor, porque se va a sentir aún más el tema de la baja del petróleo, que por lo visto no se va a revertir por lo menos durante buena parte del próximo año, y los problemas políticos van a seguir aumentando, ¿no? Y si encima a eso le añadimos lo que ha pasado recientemente, este acuerdo entre Cuba y Estados Unidos, como también descoloca, ¿no?, el régimen venezolano, entonces más los problemas de seguridad y todo lo demás, que no hay razón para que esto, no hay ningún viso de que esto pueda mejorar. Creo que es una pendiente hacia abajo aparentemente que la que está siguiendo el régimen venezolano, ¿no? Farid. Yo creo que la pendiente hubiera sido más inclinada si un sector de la oposición no le hubiera ayudado al régimen, ¿no? Creo que el sector encabezado por Leopoldo López y María Corina Machado cometió un grave error. No cometieron crímenes, que es de lo que los acusa el gobierno, pero sí cometieron un grave error, primero porque pidieron una salida inconstitucional, ¿no?, a la crisis, pidiendo básicamente la partida de Nicolás Maduro, sin pasar por los mecanismos que establece la Constitución, ni esperar a la siguiente elección presidencial, ni esperar a medio término para convocar un referendo revocatorio, cosa que podían haber hecho, ni esperar que el Consejo Supremo de Justicia, si no me equivoco, lo destituya por las causales que establece la Constitución. Es un contexto en el cual, en mi opinión, a lo que le convenía a la oposición era sentarse a esperar, porque la crisis continúa, el régimen no da señales de admitir los problemas, porque no cambia la política económica, y esa crisis iba a empezar a pasar factura política al gobierno. Desde cuando la oposición o un sector de la oposición, dividiendo el frente interno de la oposición, inició estas movilizaciones, el gobierno tenía un apoyo, según encuestas, superior al 40%. Ahora está por debajo del 30%, ¿no? Esto se veía venir, esas acciones creo que fueron contraproducentes para la propia oposición. El 2015 hay elecciones, ¿no? Se va, creo que es en Venezuela. Locales, me parece. Sí, locales. Sí. ¿Qué va a significar? Va a perder el gobierno. Con la situación, ¿qué podría significar también la caída de Nicolás Maduro? Vamos a ver qué ocurre. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Farid. Efectivamente, la oposición, digamos, esta oposición más, si se quiere, más radical de López y María Corina Machado, efectivamente era una cuestión de tiempo, porque la situación es tan... Venezuela es un país que va degradándose, la situación va degradándose de tal manera que era una cuestión de esperar, ¿no? Y eso efectivamente generó la ruptura de la Mesa de la Unidad Democrática, donde salió Ramón Guillermo Aveledo, que era el responsable, ¿no? Ahora ha entrado nuevamente, pero esta vez simplemente ejerciendo un cargo en particular de temas internacionales, ¿no? Pero efectivamente eso favoreció al régimen, de eso creo que no, por lo menos le ha dado un respiro, ¿no? Porque un poco, digamos que fuera de tiempo fue la acción de esta oposición más radical, si se quiere, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a ir a México, ya que ese país ha sido víctima nuevamente de la corrupción en los órganos del poder, y el caso Iguala es uno de los más representativos de los últimos tiempos. Aquí un completo resumen de este y otros hechos en América Latina. Este 2014 ha sido un año de decisiones, movimientos, protestas, controversia y tragedia en América Latina. En algunos casos, el devenir de los sucesos fueron consecuencia de conflictos internos, pero en otros, los asuntos sin arreglar de larga data entre algunas naciones llevó a máximas instancias la solución de sus problemas. Precisamente uno de estos casos fue el del litigio marítimo que sostuvo Perú y Chile. Tras una larga espera, el 27 de enero, la Corte Internacional de Justicia dictaminó un fallo sobre la demanda marítima que no dejó contento a ninguno de los dos países vecinos que decidieron acatar la sentencia. Perú alcanzó la ampliación de su dominio marítimo, pero no obtuvo lo sustancial, que era una mayor modificación de los límites fronterizos. Perú recuperaba la soberanía de una zona del Pacífico que hasta ahora estaba bajo control chileno, mientras que Chile, que esperaba una pérdida mayor, logró prácticamente un empate.
La Corte reconoció, como lo argumentaba Chile, que la frontera parte de la proyección del hito 1, que marca la frontera bilateral terrestre. Seguiría la línea del paralelo geográfico, lo cual es trascendental porque reconoce la soberanía chilena, pero a su vez, los magistrados del Alto Tribunal dejaron intacta la frontera marítima, pero solo hasta las 80 millas náuticas, no las 200 que pretendían seguir conservando en Santiago, pues a partir de la milla 80, la Corte redibujó la frontera dejándola en una línea equidistante y entregándola a Perú, un triángulo que en los últimos siglos había estado en manos de Chile. Ni la lluvia, ni el viento, ni las fuerzas de la naturaleza, ni ninguna otra fuerza podrán jamás quitarnos esta historia. Por otro lado, en Argentina, los fondos buitres sí que fueron un verdadero dolor de cabeza para la mandataria Cristina Fernández. La polémica recrudeció este año, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó aceptar la apelación argentina por el litigio que mantiene con los holdouts que no se adhirieron a la reestructuración de la deuda soberana en 2005 y 2010 y le devolvió el caso al juez Tomás Griesa. Argentina solicitó una medida cautelar sobre una de las cláusulas de la sentencia de pago de los acreedores que le permitiría al gobierno de Fernández realizar a fines de junio el depósito de más de $1.000 millones para saldar vencimientos comunistas que ingresaron al canje. Este pago incluyó obligaciones bajo leyes argentinas y de Estados Unidos. Poco después, el Tribunal de Nueva York le bloqueó a Buenos Aires pagos de la deuda reestructurada, lo que provocó un default selectivo. Las medidas no dejaron muy contenta a Fernández, que en adelante trató de hacerse con el apoyo de los países emergentes. El ministro de Economía, Axel Kicillof, expuso su caso ante las Naciones Unidas en el G77 más China y otras cumbres. Ni siquiera los problemas de salud que aquejaron a Cristina este año fueron impedimento para que sus reapariciones ante el público arremetiera contra los holdouts a tal punto de llamarlos extorsionadores. Ahí no acaba todo. Los fondos buitre intentan ahora encontrar activos en el exterior que eventualmente puedan estar en relación con casos de corrupción en el entorno del gobierno argentino. Su plan es hacerlos congelar por la justicia para cobrarse lo que reclaman. La batalla es trasladada por los buitres ahora a un nuevo terreno que puede suponer peligros para empresarios y políticos si las acusaciones resultan ser ciertas. Por otro lado, en Colombia, los diálogos con la guerrilla de las FARC avanzaron como nunca antes había ocurrido con otros intentos, y hay acuerdo en 3 de los 6 puntos de negociación que incluyen el desarrollo agrario, la participación política y el narcotráfico. Las víctimas de las FARC también tuvieron protagonismo y viajaron a La Habana y se vieron por primera vez cara a cara con sus victimarios para hablar de cómo esperan que sean resarcidas, algo inédito en un proceso de esta naturaleza. Cabe señalar que cada vez más los diálogos cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, a pesar de que los colombianos siguen rechazando, por ejemplo, que los guerrilleros participen en política una vez dejen las armas o no paguen con cárcel sus delitos. Los diálogos también superaron la mayor crisis que han tenido en 2 años por cuenta del secuestro a manos de la guerrilla de un general del ejército, lo que obligó a Santos a suspender las negociaciones hasta que no lo liberaran, rompiendo la premisa de negociar en medio de la guerra. Aún así, las partes pactaron rápidamente la liberación y sobre la mesa quedó la urgente necesidad de apaciguar el conflicto. En los últimos días, las FARC sorprendieron con el anuncio de un alto al fuego unilateral e indefinido, el cual a pocas horas fue quebrado con un atentado en el departamento de Cauca en el que murieron 9 policías. Poco después secuestraron y liberaron a un soldado. La guerrilla defendió ambos actos como acciones armadas que forman parte del conflicto. En el 2015 se vienen las decisiones más difíciles, la justicia que recibirán las víctimas, los castigos que tendrán los guerrilleros y cómo entregarán las armas. Los más optimistas apuestan a que este será el año de la paz. Mientras que en México, a finales de septiembre, el asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43 en el municipio de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, en México, sacudió a un país cegado por la violencia cotidiana. La masacre condensó el poder del narcotráfico y las relaciones entre el Estado y el crimen organizado. Los 43 jóvenes desaparecieron luego de enfrentarse a policías corruptos que los entregaron al cártel de los Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado sus cadáveres. El denominado caso Iguala, aún sin resolver, tiene a 2 protagonistas principales: el alcalde de Iguala y su esposa, María de los Ángeles Pineda, procedente de una familia de narcos. Ambos serían los autores intelectuales de la represión a los estudiantes. La acusación se respalda en las declaraciones de testigos y supuestos sicarios, sin embargo ninguno tiene cargos hasta ahora ni por las desapariciones forzadas ni por los asesinatos.
La Procuraduría de Guerrero ha arrestado más de 40 implicados en el crimen, entre ellos 22 policías de Iguala por su presunta responsabilidad en los ataques. El caso Iguala tuvo importantes hallazgos en diversas fechas. Primero el de 3 fosas con varios restos que tras ser examinados no coincidieron con el ADN de ninguno de los estudiantes, y luego el hallazgo en un basurero de una bolsa con huesos que según los análisis de los peritos argentinos correspondían al joven normalista Alexander Mora de 20 años. Las vigilias, movimientos y manifestaciones para acompañar a los padres de los estudiantes desaparecidos y para exigir justicia fueron cosa de todos los días y recrudecieron con el avance de las investigaciones. En algunos casos acabaron en detenciones, saqueos y enfrentamientos con la policía. A la fecha, el presidente Enrique Peña Nieto, cuya actuación ha sido cuestionada hasta por organismos internacionales, solo se reunió una vez con los padres de las víctimas y calificó los hechos de Iguala de indignantes, dolorosos e inaceptables. Lo cierto es que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos o muertos no está cerrado y la ola de indignación crece en México junto con el dolor de los padres que guardan la esperanza de ver vivos a sus hijos. Muy bien, han sucedido muchas cosas en nuestra región, pero lo de México yo creo que es muy importante porque ese es un punto de quiebre